na 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 na. Baby, I'm the real thing. Muchísimas gracias, ya estamos listos. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de su zona horaria donde se encuentran. El primer tema de nuestro panel sería novedades y debilidades de los sistemas de información, a cual le voy a acompañar yo. Okay. Ahora vamos a ver en el próximo slide. Un segundo para que me aparezca el control. Ok. Aquí estamos. Bien, la agenda de este panel sería el primero. Vamos a hablar un poco de temas principales de seguridad de la información, que cómo estaban las cosas en el pasado, cómo están en el futuro. Después vamos a ver un tema de problemas principales que estamos enfrentando hoy en el día y en el futuro que tenemos que esperar. Luego vamos a revisar algunos métodos de ataques a los sistemas que existen hoy en el día, que se utilizan, algunas certificaciones de seguridad importantes que vamos a revisar porque necesitamos que hacen. Vamos a dar un ejemplo de programas integrales de seguridad, privacidad y cumplimiento, que debe tener un sistema básico que se está obteniendo hoy en el día en el mercado, una sugerencia, fuerzas de seguridad, consejos rápidos de amenazas. Entonces, el primer punto, temas principales de seguridad de la información. Tecnología con seguridad débil. Hoy en el día, todos los días, sale un software nuevo en el mercado y en la mayoría de los casos, este software tiene algún tipo de conexión con sistema afuera. En las situaciones cuando esta conexión no está asegurada, eso automáticamente es un problema que nos va a enfrentar a nuestra organización. Otro tipo de problemas de seguridad que estamos enfrentando son los ataques de las redes sociales. Es algo muy grave que puede tener diferentes formas, pero en general lo que la gente con malas intenciones está intentando de lograr con ese tipo de ataques es tomar data o control de un usuario final, y el otro tipo de ataque es manipulación de la data. Otro problema que se presenta hoy en el día es malware de los celulares, de dispositivos móviles. La recomendación mía es que en el futuro va a ser un problema muy grande, como últimamente cada gente tiene un celular, el internet está muy orientado a esa área, y mi recomendación personal en esta área sería relacionada con los dispositivos móviles: nunca conectarse con una red inalámbrica que nosotros no conocemos. Y la otra recomendación sería nunca instalar a nuestro celular una aplicación que no viene de, por ejemplo, en el caso de Apple, del el mercado de Apple, y en el caso de Google, de Play Store. Si una aplicación fuera de esos sitios, siempre hay algún problema. No es que esas aplicaciones que vienen de allá son 100% seguros, pero por lo menos son más seguros que cualquier otra. Un ejemplo podemos dar: hace un par de años el escándalo grande de Facebook, donde había una aplicación en Facebook que colectaba data, y después esta data se estaba analizando. Eso fue un problema grave para Facebook, donde su CEO tenía que dar testimonio antes del Congreso de Estados Unidos. Y por último, se trata del tema del monitoreo de nuestros sistemas. Nosotros siempre debemos tener una política y soluciones adecuadas para poder monitorear nuestro sistema y parametrizarlo como deben estar parametrizados los parámetros de seguridad. Otro problema que se presenta es software de seguridad obsoleto.
¿Qué tiene que decir eso? Hoy en el día, todos los días sale un software nuevo y la mejor forma de nosotros evitar un hackeo que nos puede pasar es estar preparado antes que el problema sucede. No cuando sucede el problema, después estar pensando qué vamos a hacer ahora. Nosotros tenemos que pensar con un paso más adelante de lo que va a pasar. En este caso es muy importante que todas las soluciones nuestras están actualizadas hasta la última versión siempre, porque muchas de esas versiones se hacen por esta misma razón para cerrar funcionalidades abiertas cual pueden ser atacadas en este caso. Otro problema que puede persistir es falta de cifrado. Eso es algo importante porque si no tenemos un cifrado adecuado de la data, lo que puede pasar es un secuestro de nuestra data, datos corporativos en dispositivos personales. Aquí estamos hablando de la política de la firma, cómo trata ese punto. Vamos a imaginarnos que si un empleo mío tiene data corporativa en su laptop personal y mañana ese laptop se lo roban, ahí automáticamente la data de nosotros, si es una data crítica, sencilla, confidencial, va a estar en las manos de gente que no debe de estar. Tecnología de seguridad inadecuada es el próximo tema que se ha tratado en el pasado, va a ser en futuro. Aquí estamos hablando de si yo compro un sistema y este sistema no está bien configurada, toda la seguridad o la seguridad, eso puede causar un problema suficiente para nuestro negocio. Principales problemas de seguridad al futuro que nosotros vamos a enfrentar. Hay un estudio que dice que en el 2020 80% de todas las herramientas empresariales van a estar en la nube. Eso significa un riesgo grande por otro lado, pero dependiendo cómo tenemos configurada nuestro sistema. Los problemas principales van a ser violación masiva de datos, eso siempre ha sido, va a continuar a seguir, donde va a ser un expuesto de data de millones de usuarios. El otro problema que se presenta últimamente, fallas en los microchips. Muchas de esas fallas se pueden solucionar con actualización del software, por eso es importante tenerlo actualizado siempre, pero hay algunos que requieren cambio de el hardware del sistema. Otra amenaza muy actual últimamente se relaciona con la criptomoneda, donde se utilizan para extorsionar a la gente, dependiendo de la data que ha obtenido la gente. Eso, mucha gente, me imagino que había recibido correos electrónicos donde le dicen, yo tengo su data, me tienen que pagar un Bitcoin, por ejemplo, a tal cuenta, si no, yo la voy a poner públicamente. Ese es un problema que va a estar en el futuro muy grave. Entonces, sobre el informe de Threat Horizon, revela que en los próximos años la organización enfrenta cyber amenazas bajo 3 temas clave. Interrupción. Como el Internet se está desarrollando todos los días y en los casos donde la conexión de Internet es frágil, aumenta el riesgo de cortes de Internet. Cuando yo entro en un sistema, eso me abre una sección en ese sistema. Vamos a imaginarnos si yo pierdo la conexión, automáticamente esa sección se queda abierta donde alguien otro puede tomar el acceso si tiene el conocimiento requerido y entonces utilizar mi sección. Eso va a ser un problema en el futuro que se tiene que chequear bien. El otro punto es distorsión. Aquí estamos hablando de la calidad de la información. Hoy en el día hay muchos algoritmos que se llaman bots, que todo el tiempo están posteando información que no es correcta en las redes sociales, por ejemplo, y eso está haciendo un problema grande de la integridad de la información que existe en el espacio del Internet.
El último punto que aquí estamos hablando es el punto de deterioro, donde con el avance rápido de la tecnología, toda la tecnología nueva, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, eso crea una demanda conflictiva por el usuario final, donde nosotros podemos llegar a un estado que vamos a perder el control de la información. Esos son los tres retos principales para el futuro que el tema de la ciberseguridad se va a tener que concentrar. Amenaza de ciberseguridad 2020. Un segundo. Ok. Bien. Amenaza de seguridad 2020. Puntos importantes que han sucedido y que van a seguir sucediendo son filtraciones de datos, la mala configuración, las interfaces y API inseguras. Eso vamos a hablarlo un poco más profundo en uno de los próximos slides. El secuestro de cuentas, las amenazas internas y los ataques de DOS. También vamos a tocar ese tema. El año pasado había sido un proyecto por un grupo de China que se llamaba Operación Cloud Hacker, donde estaban atacando proveedores como Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, para un fin de obtener las datos de sus clientes. Eso fue una operación masiva, cual había causado mucho problema en el sector de la seguridad. Aquí vamos a ver una estadística breve que se realizó el año pasado con relación de los clientes de Amazon Web Services. Amazon Web Services hoy en el día es la nube más grande que existe, por lo menos en Estados Unidos. Tienen muchísimos servicios y aquí vamos a dar una información breve sobre qué contestan los clientes de esta compañía y de ese servicio en la nube. 91% piensan que están preocupados con la seguridad de la nube, en este caso. Por eso, estas compañías como Amazon y Google, ellos todos los días invierten muchísimo dinero en seguridad nada más. Otra estadística, las operaciones más grandes, los problemas diarios que intentan proteger las cargas de trabajo en la nube, 44% piensan visibilidad de la seguridad de la infraestructura, tienen preocupaciones. Aquí estamos hablando de lo siguiente: cuando se compra un sistema en la nube, nosotros siempre tenemos que estar asegurados que nuestro sistema está en un centro de computación protegido. ¿Qué tiene que decir eso? Que el personal primero no va a tener acceso a mi servidor, a mi solución. Segundo, tiene que tener videovigilancia, por ejemplo. El acceso al centro debe ser limitado, etcétera, etcétera. Después, 42% establecen políticas de seguridad y 42% piensan que la conformidad podría ser algún problema. Las mayores amenazas a la seguridad en las nubes públicas: 55% piensan que acceso no autorizado sería un problema. 52% piensan interfaces API inseguras que puede haber. Aquí estamos hablando de un problema que se está desarrollando gravemente últimamente. Como todos los sistemas nuevos ofrecen una integración por algún API. Un ejemplo de los últimos días que ha sucedido, que los últimos métodos que se utilizan para hackear, por ejemplo, Amazon Web Services, es como Amazon ofrece muchos servicios diferentes. Uno de esos servicios se llama Docker Containers, que se utilizan en conjunto en Amazon Web Services. Entonces, lo que se hace, que hay mucha gente con intenciones malas que están escaneando todo el tiempo el Internet por unos interfaces abiertos, unos APIs abiertos que ofrecen este tipo de aplicaciones que no están protegidos con contraseña ni con token de seguridad, con nada. En el momento cuando se encuentra un API abierto, lo que hace el algoritmo es automáticamente comienza a escanear para los credenciales del servidor de Amazon Web Services.
En el momento cuando se encuentran estos credenciales, ahí se acaba todo porque la gente va a tomar acceso al servidor completo. Después que toma acceso al servidor completo, tiene varias opciones que puede hacer diferentes cosas. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho, primero siempre es jalar toda la data del servidor. Pero otras maneras que se puede hacer, utilizar de logros malos son, por ejemplo, crear un bot dentro de este sistema y utilizarlo para un ataque de denegación del servicio. Eso lo vamos a hablar un poco más tarde. Un ejemplo que había hace 2 años estimadamente relacionado con el servicio de Tesla Motors era que le habían hackeado el servidor en Amazon Web Services y habían utilizado estos servidores para generar criptomoneda, por ejemplo. Ese también es un otro tipo de amenaza que puede causar la gente. Y por último tenemos 49% que están preocupados con secuestro de cuentas, servicios o tráficos. Ese es el primer punto que yo le había mencionado, donde se le puede secuestrar toda la data, cuentas de usuarios con su información privada dentro de esta data. Las mayores amenazas a la seguridad en las nubes públicas, 15% de toda la persona que participaron en esa encuesta piensan que las capacidades no funcionan. 23% piensan que funcionan y 62% piensan que son limitadas sobre Amazon Web Services. Amenazas de ciberseguridad 2020, ciberamenazas mejoradas por inteligencia artificial. Muy moderno últimamente, inteligencia artificial, pero como la inteligencia artificial puede ser algo bueno en uso bueno, también se puede utilizar en uso malo. Un ejemplo voy a dar, lo que hacen los desarrolladores de software. Para poder probar su software, ellos utilizan inteligencia artificial y crean un método que se llama fuzzing, que es un método donde inteligencia artificial va a ir probando su aplicación y toda la data entrante para ver si ocurre algún problema. Esos son problemas que a veces el desarrollador, mirando el código de la aplicación, nunca lo va a poder detectar. Pero una inteligencia artificial analizando toda la data que se genera, cómo se genera, siempre puede encontrar algún problema que sucede que puede ser una debilidad del sistema de información. El problema aquí viene que gente con mala intención también puede utilizar estos métodos y ir probando un acceso que no tiene autorización de cualquier sistema. Le voy a dar otro ejemplo. También se utiliza inteligencia artificial en muchas páginas web. Pueden ver que hay un mecanismo de captcha, donde yo, aparte de ingresar algo, tengo que, por ejemplo, seleccionar todas las imágenes que tienen semáforo, o etcétera. Entonces, últimamente se están entrenando modelos que van a ir aprendiendo cómo programar y repasar ese algoritmo de captcha. Y después que lo pasan, van a poder ir probando diferentes combinaciones de usuario o contraseña, por ejemplo, a obtener acceso, o van a poder intentar algo que se llama SQL inyección, donde van a buscar problemas relacionados con la base de datos para poder tomar control de la base de datos del cliente. Otra cosa relacionada con la inteligencia artificial es Machine Learning, una funcionalidad muy poderosa que se está enseñando a la solución aprender cómo debe de hacer algo. Regularmente, en la mayoría de los casos, estos métodos utilizan una base de datos extensa con mucha información. Si nosotros hackeamos el mecanismo de Machine Learning, vamos a tener acceso a mucha información de valor. Otro ejemplo que le puedo dar aquí, por ejemplo, si yo soy un empleado de una compañía, puedo desarrollar un mecanismo de Machine Learning, cual va a escanear el correo completo de mi gerente, por ejemplo,
y va a ir aprendiendo cómo se comporta mi gerente, cómo él responde, qué le gusta, qué no le gusta, y el algoritmo de Machine Learning va a poder automáticamente sugerirme a mí cómo yo tengo que tratar a mi jefe y eso me va a empoderar, por ejemplo, para mi próxima posición. Ese es un ejemplo sencillo, pero los problemas que se presentan en esa área también puede ser de una manera mucho más grave. Hacking de contratos inteligentes. Aquí ya estamos entrando en la área de blockchain, que es contrato inteligente. Contrato inteligente fue desarrollado como 10 años atrás, donde se hace un contrato que yo estoy acordando algo con alguien más, el mismo principio de la moneda cripto. En este caso, ahí frecuentemente podemos escuchar en las noticias que ha sido alguna bolsa de intercambio de moneda hackeada y que se robaron millones y millones de dólares en criptomonedas, por ejemplo. Este va a ser un problema grave para el futuro, como la tecnología de blockchain se va a ir utilizando más y más en el futuro. Por ahora es una teoría relativamente nueva, pero en el futuro esto va a ir cambiando. Ataques de ingeniería social. Estos ataques pueden tomar cualquier forma. Eso puede ser Facebook, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, Skype, lo que sea. Aquí lo que intenta la gente es lo siguiente, que va a intentar de convencer que el usuario final va a ir visitando una página web o va a ir presionando un link. Incluso hay estrategias que están buscando un grupo de usuarios en las redes sociales que pertenecen a cierta organización y están llegando a investigar cuáles son los hábitos de esa gente, qué página web están visitando ellos frecuentemente. Entonces, desde que esa información se obtenga, lo que se hace es que ellos van a ir infectando esa página web y después que el usuario ya visite la página web va a estar infectado también. Y las opciones que se pueden tener después son infinitivas cuando alguien tiene control del equipo de otro usuario. Hace 2 meses salió un reporte de ataques de inyección de plantilla del lado del servidor. ¿Qué tiene que decir? El ejemplo aquí es con SharePoint, Jira, entre otros software se había detectado este problema, donde con una versión de prueba, como estas aplicaciones están desarrolladas en diferentes capas, una capa es la versión de prueba, una templilla, después tenemos la versión core, pero lo que se había detectado que con una versión de prueba yo pudiera tener acceso al servidor completo. Entonces, esto es algo que se había detectado últimamente como un problema también que va a persistir en el futuro. Por eso siempre es muy importante tener todo actualizado, porque cada software está evolucionando siempre. Incluso hay muchos algoritmos de inteligencia artificial cuales están escaneando cada nueva versión que se hace de cada software para probarlo a ver si hay problemas. Y nosotros siempre tenemos que tener la versión más reciente actualizada en nuestros sistemas. Certificaciones de seguridad. Las certificaciones de seguridad son cientos y cientos diferentes. Aquí le voy a apuntar algunos solamente. De ejemplo, tenemos PCI DSS, es una certificación de seguridad en caso que nuestro sistema va a tener que tener si va a procesar tarjeta de crédito. HIPAA Compliance, si vamos a manejar data médica de pacientes, uno de los requerimientos de esa certificación es que todos los computadores en compañía debe ser cifrada y después tenemos 2 que se llaman FedRAMP y FISMA. Estos son si vamos a tener que manejar data del gobierno en este caso,
del ejemplo de Estados Unidos. Si su sistema tiene estos cuatro, eh, esos cuatro certificaciones dispuestos, entonces no se deben de preocupar por nada en su sistema. Ahora vamos a revisar algunos temas de programas integrales de seguridad, privacidad y cumplimiento que por lo menos nuestro sistema debe de tener para que asegurarnos tranquilidad. Seguridad y cumplimiento integrales. Aquí estoy mostrando algunas certificaciones que por lo menos la próxima solución en la nube que vamos a adquirir debe de tener. Después tenemos la parte de equipo global de seguridad, privacidad y cumplimiento del IT. Aquí tenemos que estar seguros que el equipo de desarrollo de seguridad está certificado 100% de la compañía donde vamos a obtener la solución, protección de datos avanzada y privacidad de datos. Todo debe estar cifrado en nuestra próxima solución, no importa qué, muy importante, la data que sale o que entra. Otras características que tenemos, arquitectura de seguridad unificada, control de acceso y seguridad física, eso ya lo habíamos mencionado antes, seguridad de la aplicación que tenga certificado TLS de 256 bits, protección de la red que utiliza firewalls, filtrado de puertos, por ejemplo, que tenga diferentes balanceadores de carga si me están hackeando por un canal de acceso a mi servidor, que el balanceador automáticamente va a poder rebalancear la otra carga por otros canales. Y después tenemos copia de seguridad, recuperación antes de desastre. Eso la mayoría de las firmas lo hacen. Esto es algo útil que la gente lo va a tener en sus propias computadoras para evitar el caso de extorsión, donde me van a enviar un virus que me va a quitar todos mis documentos y me van a pedir dinero si yo quiero recuperar mis documentos. Tengo que pagar cierto monto. Si yo tengo un respaldo desde el día anterior, no voy a tener problemas. Y en muchas, la sugerencia siempre es nunca pagar nada, porque nadie asegura que si alguien paga va a recuperar su data tampoco. Algunos consejos rápidos: fuerza de seguridad, autenticación y acceso. Tenemos que tener contraseñas fuertes. Acceso por dirección de IP. La compañía puede establecer políticas donde su sistema se va a accesar solamente de cierta dirección. En este caso, si el usuario necesita accesar por su casa, como en el momento de pandemia, hoy podemos ofrecerle un servicio VPN y el acceso a nuestra solución va a ser solamente de un punto. Data no compartida, nuestra data en nuestro servidor no puede ser compartida con ningún otro cliente para que no se presente problema. Inicio de sesión, single sign-on, eso se utiliza en caso si utilizamos Active Directory o algún otro sistema de inicio. Desde que entramos en ese sistema podemos ingresar nuestro otro sistema sin necesidad de autenticarnos. Permiso de roles de seguridad de la aplicación, algo muy importante que habíamos tocado. Pruebas de penetración, podemos hacer pruebas de penetración nosotros mismos. La mayoría de las compañías ofrecen esa opción donde me habilitan una ventana de tal hora hasta tal hora que yo puedo probar a hackear el sistema todo lo que yo quisiera si tengo estas capacidades. Y por último, sería bueno siempre que la solución tenga un mecanismo de prevención y mitigación de negación de servicio distribuido. Ese es un ataque donde miles y miles, cientos de bots están comenzando a enviar llamada a un solo servidor, y lo que sucede es que cuando el servidor no puede cargar con la llamada entrante, se está perdiendo el servicio. Si en este caso en mi computadora no va a ser problema, pero si imagínense si es un banco y si se le cae el sistema, ya eso automáticamente significa pérdida de dinero.
consejos rápidos para protegerse contra la ciberamenaza. Nosotros tenemos que realizar auditoría de seguridad de forma regular interna de nuestra firma. Eso puede ser anual, trimestral, como uno quisiera, no importa. El otro punto, contraseña en la conciencia de seguridad cibernética. La sugerencia aquí es no utilizar contraseña 1, 2, 3, 4. Siempre la contraseña tiene que ser fuerte y diferente para cada usuario. El otro punto que podemos invertir, la herramienta de software, de antivirus, por ejemplo, en el servicio de Amazon Web Services hay una aplicación que se llama Fortinet, últimamente muy famosa en ese tema. Podemos desarrollar políticas de respaldo por nosotros mismos, y el último, siempre tenemos que tener un cifrado adecuado por toda la data, sería correo electrónico, entrante, saliente, no importa nada. El último consejo que le voy a dar es siempre tengan en mente que la mayor amenaza para nuestra firma son sus propios empleados. Si no tenemos una cultura de seguridad en nuestra firma, siempre esto va a ser algún fallo por algún lado. Y todos los empleados deben de saberlo muy bien. Ahora les voy a dejar con el próximo panelista, el señor Raúl Iñara, que le va a hablar del próximo tema. Muchas gracias. Buenos días, espero que ustedes se encuentren bien, la familia, los equipos de trabajo en estos momentos. Yo soy Raúl Iñarra, socio de auditoría de Baker Tilly Argentina y presidente del comité LATAM de Audit and Assurance de Baker Tilly. Voy a presentarles el temario de lo que es básicamente control interno vinculado con fraude y tecnología. Y lo voy a dividir en 4 partes. Lo que es la tecnología, lo que estamos viviendo como COVID, que va a estar permanente durante toda la sesión, y el impacto en la profesión contable. Luego el control interno en la auditoría, la importancia del control interno en la prevención y la prevención del fraude. Arrancamos con el primer tema. Sin duda, la importancia, digamos, de los procesos informáticos y la tecnología son el soporte del control interno como limitador de los riesgos de fraude. Sobre todo en estos tiempos, nosotros como profesionales contables y de auditoría, nos debemos adaptar, ver cuestiones de la realidad empresarial y analizar todo bajo la lupa de la normativa. Sobre todo, focalizarnos en 3 áreas: el riesgo y el ambiente de control, la respuesta nuestra a los riesgos evaluados y el fraude y error. Yo lo que pienso y sostengo que ahora más que nunca, digamos, tenemos que actuar con ese escepticismo profesional que se ha mencionado en muchas presentaciones, ya que durante una crisis el entorno se hace propicio al fraude y está demostrado. Un segundito que no sé por qué se disparó la siguiente. Entonces les decía que el entorno está propicio al fraude y está demostrado estadísticamente, como por ejemplo en la crisis financiera 2008-2009, el 84% de las empresas tuvieron alguna situación de fraude. Tengamos en cuenta que en las personas existe mucha presión por los resultados, dificultades financieras, despidos, inseguridad laboral, y toda esta psiquis hasta puede conducir a una autojustificación del fraude. Y para las empresas hay descuidos y se generan oportunidades.
Hay supervisión limitada, reducción de presupuestos, prioridades, impacto en el control interno. Esta segmentación, yo me pregunto si la tecnología que se enfoca en el fraude es un poco el futuro de la auditoría, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Vladimir, la transformación digital de la economía revoluciona hoy lo que es el mundo empresarial. Hoy podemos tener un mayor análisis de las cifras financieras de manera absoluta y relativa, por ejemplo, utilizando el benchmarking, y el Data Analytics permite identificar riesgos de un modo muy eficiente. Lo vemos acá, digamos, en Latinoamérica, que a modo gobierno esta transformación digital ha permitido ejercer mayor control sobre las organizaciones, como por ejemplo lo hacen las autoridades fiscales. Esto es algo que nosotros desde Argentina vivimos diariamente, ya que como firma de servicios, tanto de los tradicionales de auditoría, consultoría, impuestos y outsourcing, como de otros, desarrollamos y nos apoyamos en soportes y herramientas informáticas. Desde el software de la metodología global de auditoría que está en la nube, como red internacional, hasta aplicaciones de data analytics, scorecard y benchmarking, que nosotros encontramos en nuestra herramienta Visionary para todos los servicios. Sin duda la tecnología es un factor clave con el que hoy podemos y debemos contar. Nosotros como firma lo desarrollamos y lo utilizamos. Y vinculando conceptos, sobre todo durante esta etapa de mucho trabajo remoto, no susceptibles de manipulación que pueden desembocar en un fraude. No nos podemos relajar en este momento de ninguna manera. Dentro de lo tecnológico, tanto con homework, existen riesgos cibernéticos, tal como nos comentó nuestro colega Vladimir. Y recordemos que la ciberseguridad es un esfuerzo de toda la empresa y no solo de los departamentos informáticos. Ahora sí pasamos a la diapositiva 2. Miremos por un momento el caso de fraude de Wirecard. Un escándalo de millones de dólares con fortunas perdidas de los inversores, derrumbe de la acción en menos de una semana. ¿Y todo por qué? Podemos simplificarlo en un extracto bancario o una información bancaria significativa manipulado por aquellos a cargo del gobierno. Y simplificando y ejemplificando, por lo que pude entender, la respuesta vino del banco, pero de un número de New Jersey y no de New York, y alguien no vio eso porque la cifra conciliada coincidía. Con lo que les quiero dejar es que los fraudes ocurren en las cifras que coinciden con la documentación. Por eso hay que estar despiertos y pensar como el sujeto que comete el fraude. Disculpen. Hoy es algo... Hoy, digamos, es fundamental integrar la tecnología en los procesos de auditoría y de control interno. Las herramientas tecnológicas forman una base necesaria para mantener la confianza, ser competitivos y eficientes en el mercado. El uso, por ejemplo, del análisis de datos es una herramienta de prevención de fraude que lo convierte en una parte importante de nuestro programa de administración de riesgo de fraude. Porque yo puedo hacer muchas pruebas analíticas con una hoja de cálculo básico, pero también hay organizaciones más avanzadas que implementan lo que es robótica, inteligencia artificial en sus programas de análisis y fraude. Yo lo que les digo es que ya sea básico o complejo, el análisis de datos es fundamental. Y como consejo, aunque sea comenzar de a poco con una prueba piloto, con una pequeña inversión inicial, pero hay que comenzar. Acá yo les quería comentar algunos ejemplos. El monitoreo de la auditoría continua, que es un proceso online que tiene una cobertura y alcance mayor, que es a través de una herramienta informática como nosotros, por ejemplo, somos Visionary. Nos alertan de esos indicadores de las famosas red flags en el momento. Y esto está vinculado con la tercera línea de defensa que más adelante vamos a hablar, que es la auditoría interna. Por otro lado, como ya cité, el software de metodología global de auditoría de Baker Tilly es otro ejemplo, y bueno,
Pasamos a la siguiente. Por último, en este primer capítulo, lo que le quería dejar eran las características de las registraciones de un sistema de información que debería presentarse en un sistema de control interno eficiente, que son la confidencialidad, la autenticación, la integridad, la autorización, la auditabilidad y la trazabilidad. Pasamos a lo que es la segunda parte de esta conversación, el control interno y la auditoría. Y en este segundo capítulo les quiero compartir lo que es un poco la definición de control interno, que es un proceso diseñado y mantenido por los responsables de gobierno de una entidad y la dirección, con la finalidad de dar una seguridad razonable a la objetivo de la compañía y relacionados a tres componentes: la información financiera, las operaciones y el cumplimiento. Es decir, la fiabilidad de la información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. ¿Quién revisa este control interno? Bueno, por un lado el auditor interno, que efectúa el relevamiento y la evaluación del sistema de control interno en su efectividad, y el auditor externo, que como objetivo es tener una seguridad razonable de que los estados financieros no tienen errores materiales, así podemos hacer una opinión de que están preparadas en todos sus aspectos materiales de acuerdo al marco normativo de información financiera aplicable. Disculpen, pero está funcionando ahí mal. Ahí estamos. Siguiendo con la figura del auditor, lo que les quiero contar es que el riesgo de auditoría es la combinación de tres factores y que el mismo se reduce cuando uno diseña procedimientos que logra darle a uno la evidencia suficiente para poder basar nuestra opinión. Esta seguridad es razonable, digamos, cuando el riesgo de auditoría es aceptablemente bajo. Y estos tres factores son el riesgo inherente, que es el propio riesgo de un rubro específico; el riesgo de control, que es aquel que no es prevenido por el sistema de control interno; y el de detección, que es cuando no es detectado por los procedimientos diseñados de auditoría. En una auditoría, nosotros incluimos el relevamiento del sistema de control interno existente, y sobre esta base nosotros determinamos las pruebas que vamos a ejecutar, y la prevención y detección de errores va a descansar en este sistema de control interno. Después está en nosotros evaluar si podemos confiar o no en el sistema de control interno para efectuar nuestra revisión. Recordemos que la dirección de la entidad, la responsable de control interno, y es su responsabilidad implementar los controles para prevenir y detectar fraudes, así como también notificarnos a nosotros de alguna situación o sospecha de fraude. Y les quiero decir que es muy clave, comunicar adecuadamente a los responsables de gobierno y la dirección la deficiencia de control interno que nosotros observamos en nuestra revisión. Por ello yo sugiero, como proceso continuo y producto entregable, hacer un memo a la gerencia con nuestras recomendaciones y sugerencias, ver aquellas situaciones de riesgo y aquellas situaciones de mejora. Pasamos al tercer bloque de lo que es esta conversación, en donde vamos a hablar de la importancia del control interno en la prevención. Aquí les dejo un poco de teoría general, en realidad, porque lo que vamos a ver son, por ejemplo, que los elementos del diseño de un sistema de control interno son la organización, las políticas, los procedimientos, el reporte de resultados, el monitoreo de la operación, los sistemas de información, el código de ética y transparencia. También quiero compartir con ustedes lo que son los objetivos del control interno, que apuntan a proteger los recursos de la organización,
garantizar la eficacia y la eficiencia y la economía de las operaciones, las actividades y recursos dirigidos al cumplimiento de los objetivos, la evaluación de la gestión, la confiabilidad de la información, las medidas para prevenir estos riesgos que estamos hablando, detectar y corregir las desviaciones, los mecanismos de verificación y evaluación, y luego asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. En cuanto a los controles clasificados por su naturaleza, vemos que hay controles preventivos, detectivos y correctivos. Los preventivos son anteriores a la acción, es decir, que se emprende la acción antes que se presente el problema. Los detectivos son durante la acción. La gerencia puede corregir para que esto no se vuelva costoso. Y lo correctivo, lamentablemente, es post-actividad. El daño está hecho, pero sirve como retroalimentación para que luego esto se convierta en preventivo. La evaluación de los controles tiene dos aspectos, el diseño y la eficiencia operativa. El diseño es ver si la configuración del control con respecto al riesgo que está mitigando. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿permite mitigar el riesgo al cual está asociado? Si la respuesta es positiva, se establece que el diseño del control es adecuado. De lo contrario, es inadecuado. Y luego la eficiencia operativa, que esto está vinculado al nivel de ejecución. Y allí la pregunta que nos tenemos que hacer es si el control se está ejecutando con las condiciones que se han establecido. Y ahí veremos si el control es débil, moderado o sólido. Tengan en cuenta que existen organizaciones de todos los tamaños y tipos, y las encuestas recientes muestran que la mayoría han sufrido un fraude y que muchos de los fraudes se detectaron mientras controles internos. Pero ¿saben qué? Muy pocos tomaron medidas preventivas. Y ahí está el kit de la cuestión. Uno se debe preguntar cuáles son los controles internos que hay que mejorar o implementar para prevenir el fraude. Y desde ya les anticipo que el tema del monitoreo y el tono que se le da desde arriba, el famoso tone at the top, es algo muy importante tener en cuenta. Y también les quiero decir que el sistema de control interno debe construirse dentro de la infraestructura de la organización y no sobre ella. Les quiero comentar un poco también las fases para desarrollar un sistema de control interno, crear una cultura mediante la comunicación, la motivación y la capacitación. Esto es muy importante, la tarea con el personal. Relevar información, clasificar la información obtenida, diagnosticar, revisar los procedimientos, evaluar el control interno y de gestión, implementar, hacer seguimiento a ese monitoreo que hablamos antes y ajustar. Y como parte del monitoreo y seguimiento también está basarnos en los indicadores para poder realizar más ajustes. Las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas definen la estructura del control interno de una entidad con los siguientes elementos: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los procedimientos y actividades de control, los sistemas de información y comunicación, la supervisión y el monitoreo. Sí, estimado audiencia, estos son los elementos del famoso marco conceptual COSO, el Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, que ha sido una de las bases más reconocidas de la estructura de control interno, una iniciativa conjunta para combatir el fraude empresarial. El informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implementación, gestión y control de un sistema de control. Hay tres categorías de objetivos COSO. Los operativos, que están vinculados a la efectividad y eficiencia de las operaciones, al rendimiento financiero y operacional y a la protección de los activos. Luego los de reporte, que están vinculados a la información financiera y no financiera, interna y externa. La confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información. Y de cumplimiento, que es el cumplimiento de las leyes y regulaciones que aplican a una entidad y de las directivas internas. Las ventajas de utilizar COSO, este modelo, es tener una visión global de la dirección del riesgo,
priorizar los objetivos, los riesgos clave del negocio y de los controles implementados, alinear estos objetivos del grupo con los objetivos de las distintas unidades de negocio, dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control interno, cumplir con los marcos regulatorios y las prácticas de gobierno corporativo y fomentar que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del grupo. Esto es muy importante, quédense con el tema de la cultura porque es algo realmente muy importante. Ese formar esa cultura organizacional antifraude. Aquí vemos los componentes y cada componente tiene incluido un principio COSO. Bueno, les dejo aquí un poco la lista para que los vean, tanto para el ambiente de control, para la evaluación de riesgo, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y de supervisión y monitoreo. Y un poco cada componente, el ambiente de control es, digamos, lo importante es mitigar el riesgo de fraude y ver esas actividades que pueden reducir la probabilidad de ocurrencia de fraude, pero al mismo tiempo maximizan la posibilidad de detectarlas a tiempo. O sea, antelación, pero también oportunidad. Todos en la organización tenemos un papel importante en el proceso de supervisión y monitoreo. Entonces es clave crear el ambiente, que eso es lo que yo les decía, en que los empleados sientan esa obligación de comportarse con ética, porque así se comportan los miembros de la organización. Y quiero decir, cuando hablamos de turn of the top, los controles de alto nivel o alta gerencia ayudan a mitigar el riesgo de fraude mucho más que sobre los controles sobre los procesos. Entonces un entorno ético ayuda a los empleados a comportarse con ética y el énfasis debe estar en desalentar los delitos o conductas impropias. Las organizaciones necesitan dejar de ver el control interno como una larga lista de candados. Sí, de candados, pero de otra forma. O sea, se ve hoy como una lista de candados que no se relacionan entre sí y dan esa sensación de burocracia. Pero deben ser como un complemento a un cambio cultural. Es decir, una combinación de controles o candados necesarios que, de acuerdo con los riesgos, la gerencia los enfoque hacia los temas éticos y de control. En cuanto a la evaluación de riesgos, un programa integral de administración de riesgos debe comenzar con evaluar cuáles son los riesgos en la organización y calificarlos por la probabilidad de ocurrencia en probable, positivo y remoto, posible y remoto, y la magnitud del impacto, material significativo o no significativo. Dentro de la evaluación de riesgos es necesaria la confección periódica de un mapa de riesgos. Esto supone que los auditores internos deban obtener de su trabajo información para la elaboración de planes correspondientes y fijar alcance de futuras auditorías, los recursos necesarios, los tiempos de ejecución, la rotación de riesgos, es decir, buenas prácticas en la gestión de riesgos. El mapa de riesgos es una herramienta que tiene por objeto mostrar gráficamente el diagnóstico del proceso de evaluación de riesgos en una fecha dada. Y hay 3 pasos: identificar las unidades de negocio o los departamentos o los procesos, inventariar los posibles riesgos de fraude. Luego el paso 2 es para cada departamento clasificar los riesgos identificados para saber si aplican o no y valorizar los riesgos inherentes, como mencionamos, la probabilidad de impacto y los controles de riesgos existentes. Y el paso 3, el resultado de multiplicar los riesgos inherentes y el control del riesgo, que nos va a dar ese mapeo definitivo del riesgo de fraude de nuestra empresa. La tercera actividad son las actividades de control, que son acciones establecidas por políticas y procedimientos para mitigar riesgos, y son realizadas a nivel de entidad, a nivel de proceso de negocio y a nivel de tecnología. Aquí la consideración de la segregación de funciones en el diseño e implementación de todos los controles y mecanismos antifraude ayuda a mitigar el riesgo a su mínima expresión. O sea, volvemos a lo mismo. Luego tenemos como componente 4 los sistemas de información y comunicación. Los sistemas van a permitir procesar las transacciones y producir datos que puedan analizarse para detectar irregularidades en forma temprana. Por ejemplo, monitorear ajustes manuales al sistema de contabilidad. Esa producción de datos lo puede dar, por ejemplo, un Data Analytics que lo vinculo con la tecnología, ¿no? Y por otro lado, la comunicación, que ocurre tanto de manera interna, externa, y debe ser en ambos sentidos, o en todos los sentidos. Esto es muy importante,
ya hablamos antes, comunicación, motivación, porque permite al personal comprender las responsabilidades que tienen sobre el control interno y su propia importancia para el logro de los objetivos. Con permiso. Y como quinto componente, tenemos la auditoría y supervisión. Aquí yo le quiero decir que podemos tener los mejores manuales de procedimientos y políticas del mundo, pero sin monitoreo del cumplimiento de los mismos, estos se convierten en un esfuerzo inútil. Como yo pienso, es como tener una Ferrari sin combustible, ¿no? Una pena, una lástima. Pero, porque pensemos cuántas veces no hemos visto un control clave sobre un manejo de efectivo, o conciliaciones bancarias sin firmar, con varias páginas de partidas pendientes de conciliación. Es como que no tiene sentido. Entonces es importante señalar aquí que la función de monitoreo también debe incluir las sanciones, no solo sobre el que incumple los controles, sino sobre aquel que lo tuvo que haber supervisado, ya que las actividades se pueden delegar, pero no así la responsabilidad. Pasamos, luego de COSO, al modelo de las 3 líneas de defensa. En esta parte de la conversación quiero comentar sobre este modelo de las 3 líneas de defensa. Es un modelo propuesto por el Instituto Internacional de Auditores Internos. Actualmente, en una organización uno encuentra equipos multidisciplinarios, con auditores internos, especialistas en riesgos, en cumplimiento normativo, investigadores de fraude, que trabajan conjuntamente en la gestión del riesgo de la organización. Pero deben coordinarse cuidadosamente para asegurar la gestión adecuada de ese riesgo. El modelo de las 3 líneas de defensa lo que ayuda es a delegar y coordinar las tareas de gestión de riesgo en forma sistemática. Se ven 3 grupos o líneas de defensa. En la primera línea se sitúan aquellos que gestionan sus propios riesgos. Son los dueños o titulares de los riesgos. Son las áreas de negocio de la organización. En la segunda línea están los que vigilan los riesgos, que son los departamentos de gestión de riesgos, los de cumplimiento normativo, los de calidad, como ya hemos mencionado, y se ocupan del cumplimiento. Y en la tercera, los terceros independientes que proveen de su asesoramiento y se ocupan del aseguramiento de los riesgos, es decir, los auditores internos. Para lo que es la primera línea de defensa, es la que debe dar de ejemplo. Es el famoso proper tone of the top. En la segunda, son importantes los controles automáticos y como por ejemplo el Data Analytics como herramienta tecnológica de mitigación de riesgos. Y en la tercera, algo propio del momento que vivimos, es actualizar las herramientas de control continuo para reflejar el mundo post-COVID-19. También podemos incluir aquí las auditorías sorpresa. Tanto COSO como el modelo de las 3 líneas de defensa son estándares base de nuestra práctica de GRC, Governance, Risk and Compliance. Con respecto al modelo de las 3 líneas de defensa, les quiero comentar que el 20 de julio del corriente, o sea, hace un mes, ha sido actualizado. Esta actualización sigue teniendo esas 3 líneas, pero quita un poco la palabra defensa y trata de aportar una mayor flexibilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de organización. Está basado en 6 principios y ofrece una mayor integración de las funciones de aseguramiento, pero exige también mayores mecanismos de coordinación y de salvaguarda para preservar la independencia de las 3 líneas. Es decir, que da un mayor aseguramiento ofrecido por terceros independientes. Por último, en este tramo final de la conversación, y ya dando la introducción un poco a la temática que nos va a dar Andrés Magna, quiero comentarles sobre el tema de la prevención de fraude. Como ya mencioné, la gerencia es responsable de la prevención. Eso lo mencioné anteriormente. La auditoría interna es responsable de asistir a la prevención, de la evaluación del sistema de control interno. El enfoque gerencial es muy importante y un adecuado clima organizacional, que ya mencionamos la palabra ambiente, basado en comunicación, motivación, respeto, una adecuada compensación, son disuasivos hacia la comisión de fraudes por parte de los colaboradores.
Mientras más fuertes y sólidas sean estas políticas y sanciones, menos disposición a facilidad de propiciar o unirse para cometer un fraude habrá entre los colaboradores. Debe destacarse la función de la auditoría interna en la detección y prevención del fraude en las empresas, para lograr que con sus recomendaciones se fortalezca este control interno de tal forma que permita reducir hasta su mínima expresión, como ya lo mencioné, el riesgo de que ocurra ese fraude, y si se llegara a ocurrir, poder detectarlo oportunamente y así determinar tanto el costo como responsabilidad de los defraudadores. El fraude en las empresas puede prevenirse y disminuirse significativamente tomando algunas medidas sencillas y bueno, aquí le dejo algunos ejemplos. Quiero dejarles un poco también lo que estadísticamente está comprobado, que ocurren más fraudes en compañías privadas y non-profit que en públicas, justamente porque las primeras son más cerradas y con menor exposición. Y por último, y para concluir mi presentación, les recuerdo que el riesgo de fraude está presente en todas las organizaciones, en menor o mayor grado, dependiendo de factores internos como puede ser la cultura, hablamos del ambiente, el gobierno corporativo, tone of the top, la gestión de riesgos, el control interno, y también factores externos como la industria, el contexto, el mercado. El riesgo de fraude puede afectar a cualquier organización en cualquier momento, y en momentos de crisis el mismo puede ser mayor. Ahora más que nunca se hacen necesarias las acciones para evaluar las vulnerabilidades, como bien mencionó Vladimir, mitigar los riesgos y monitorear las alertas de fraude, las famosas red flags de los distintos indicadores, etc. Y ahí la importancia del control interno en esta crisis socioeconómica, ya que esta crisis aumenta la posibilidad de afectar la psiquis de los empleados y los funcionarios. Y estamos más susceptibles al riesgo de fraude. Bueno, estimados, muchísimas gracias. Los dejo con Andrés Magna, nuestro colega de Chile, quien les contará sobre el riesgo de fraude. Ahí sí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Ya. Mira, buenos días, mi nombre es Andrés Magna, soy socio de auditoría y consultoría en Baker Tilly, Chile. Tengo más de 20 años de experiencia en la profesión y en esta oportunidad me invitaron a conversar de qué se entiende por fraude y cómo gestionar el fraude. Para esto, esta presentación la dividimos en 4 tópicos, ¿ya? Que es, primero, entender qué se entiende por fraude, los tipos de fraude que pueden ocurrir dentro de una organización, cómo gestionar estos tipos de fraude, cómo utilizar la tecnología de la información para mitigar los fraudes y lo que no debemos olvidar, por qué ocurren los fraudes dentro de la organización, ya que las organizaciones están conformadas por personas. En primer lugar, les quiero mostrar, está un poco lento.
ejemplos de Chile, que está en la primera lámina. Bueno, en Chile han ocurrido muchos ejemplos en el último tiempo, muchas noticias sobre fraude. Algunos de los principales fraudes que han ocurrido corresponden a un caso La Polar, ¿ya? Que fue hace 5 años, fue un caso de fraude de adulteración de los estados financieros, donde se estaban inflando los ingresos, los ejecutivos, y reconociendo menores provisiones a las indicadas. Esto con el fin de recibir bonos por su gestión. Otro fraude que está en boga en Chile es el fraude de Carabineros de Chile, una institución del Estado, ¿ya? En este tipo de fraude fallaron todos los controles internos y hubo apropiación indebida de activos, ¿ya? Fue del orden de los 33 mil millones de pesos, del orden de esos 47 millones de dólares. También tenemos el fraude de la ANFP, ¿ya? Que es la Asociación de Fútbol en Chile, donde hubo un fraude por corrupción, ¿ya? Donde se entregaron platas por privilegiar ciertos contratos. Esos son fraudes que han ocurrido en mi país. Y bueno, y con esto nos podemos acercar, de que conocemos tipos de fraude en el ámbito financiero, en el ámbito de malversación de activos y de corrupción, a la primera definición de fraude que la otorga el Instituto de Auditor Interno, que lo considera como cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño y el ocultamiento, la violación de la confianza. Y los fraudes principalmente, o sea, son perpetrados por individuos y organizaciones, y con el fin de obtener dinero, evitar pagos y asegurar una ventaja personal. A esto yo le podría agregar también que se podría tratar de cualquier acto legal que roza la ilegalidad, porque muchas veces las organizaciones utilizan, o los individuos, la legalidad con el ánimo de buscar beneficios. La Asociación de Profesionales de la Contabilidad lo define como el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas y mercado una situación no realista de la compañía, ¿ya? Eso va más relacionado con el fraude de estado financiero, y esto con el fin de cumplir la expectativa de los grupos de interés. Si me ayudan a correr la lámina. Dentro de la literatura y la experiencia de la profesión se pueden distinguir 3 tipos de fraude dentro de la organización, ¿ya? Que son los fraudes de estado financiero, la apropiación indebida de activos y la corrupción. El fraude de estado financiero se basa principalmente en la sobrevaloración de activos y la sobrevaloración de ingresos, o la subvaluación de pasivos, ¿ya? Dentro de los fraudes de los estados financieros ocurren acciones para mostrar otra realidad económica de la compañía. Y podemos distinguir una cantidad de más de 6 tipos de fraude dentro de los estados financieros. Dentro de la apropiación indebida de activos, consiste en la sustracción de activos y otras especies con el fin del individuo, del empleado, beneficiarse de esto. Aquí pueden ocurrir más de 32 tipos de fraude que van dentro del manejo del efectivo y no efectivo, ¿ya? Como pueden ser el reconocimiento de gastos fraudulentos, que van como en el tema de reconocimiento de empleados fantasmas, trabajadores que no se encuentran en la nómina, esquemas de comisiones, compensación de empleados sin justificar, gasto ficticio, aumento de gastos, gastos sin sustento, hasta llegar a 32 tipos de fraude. En el tema de la corrupción, que es cuando los empleados, se da principalmente cuando los empleados ocupan su
su manejo de información y su influencia para beneficio propio, como en el caso de privilegiar ciertos proveedores que, que otorguen beneficio en dinero o especie a ellos, ¿ya? Dentro de este tipo de fraude podemos distinguir más de 8 fraudes en total, 8 tipos de fraude. Y estos son los 3 tópicos y tipos de fraude que afectan a una empresa o una organización, ya sea una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, una organización grande, pequeña. Todas las organizaciones se ven afectadas por este tipo de fraude, que son tipos de fraude ocupacional y que principalmente son realizados por empleados, bueno, y hasta los dueños de las empresas y altos ejecutivos. ¿Podemos avanzar? Bueno, aquí podemos ver un estudio que realizó en el año 2020 la Asociación de Certificadores de Fraude, ¿ya? En él se puede apreciar que en este estudio abarcó 2.500 casos en 125 países y el nivel de fraude ascendió a 3,6 billones de dólares, ¿ya? Esto significa que estos 3,6 billones de dólares es un 5% del ingreso total de estas organizaciones, ¿ya? Las principales fraudes son por apropiación de activos, en un 86%, pero su costo, su daño, su pérdida en la organización es menor, porque va del orden de los 100.000 dólares. Los mayores fraudes están dados por los fraudes de los estados financieros. Estos fraudes, si bien representan un 10% dentro del total de resultados del estudio, estos son ya de un orden mayor, van del orden del millón de dólares. ¿Podemos avanzar? Ahora, el estudio también de la Asociación de Certificadores de Fraude indica que, como les comentaba, que los mayores fraudes son de apropiación indebida de activos, que representan un 53% del total, y los menores fraudes, pero con más alto costo, son los fraudes de estado financiero, ¿ya? Que representan un 2%, llegando a ser un 10% si sumamos los otros tipos de fraude de los estados financieros. Pero estos tienen un mayor significado de pérdida dentro de la organización. ¿Podemos avanzar? ¿Quién y dónde ocurren los fraudes? Ocurren principalmente en los departamentos de operaciones, con un 15%, en el departamento contable, con un 14%, los ejecutivos que administran las organizaciones, también lo perpetran, con un 12%, y en el departamento de venta con un 11%. Ahora, entre hombres y mujeres, está dado que los hombres son los que cometen un mayor tipo de fraude, del 72% del total. Quien ocasiona más daño con los fraudes son los dueños y los ejecutivos. Al mayor nivel de desarrollo de capacidades de educación, es mayor la probabilidad de que ocurran mayores pérdidas por fraude, ¿ya? Podemos avanzar. ¿Cómo se detectan? Dentro de las organizaciones, los controles de fraude más utilizados y declarados por las organizaciones son la auditoría de estado financiero. Muchas organizaciones declaran que utilizan la auditoría de estado financiero con el fin de encontrar fraudes, ¿ya? Pero el más efectivo es la línea del canal de denuncia, ¿ya? Que representa un 40 y tantos % de los casos de fraude detectados, ¿ya? Después sigue el tema de la auditoría interna y la auditoría de estado financiero. ¿Podemos avanzar? Estos son los tipos de fraude y los efectos dentro de las organizaciones
y dónde ocurre con mayor frecuencia. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos gestionar el fraude? El fraude va a ocurrir dentro de, como les comentaba, dentro de cualquier organización y dentro de las distintas unidades de negocio de la organización. Para esto nosotros tenemos que tomar los tipos de fraude y cruzarlos con la organización, ¿ya? Identificar en qué departamento de la organización pueden ocurrir los distintos tipos de fraude. Por ejemplo, corrupción. Corrupción, quizás que está dado por la influencia o conflictos de intereses, principalmente, puede abarcar desde el departamento operacional hasta el departamento de finanzas o contabilidad, ¿ya? La apropiación indebida de activos puede ocurrir desde el uso de alguna tarjeta de crédito en cualquiera de los departamentos de la empresa hasta la utilización del pago, generalmente por finanzas, ¿ya? Entonces yo identifico en qué área de la organización se van a dar los fraudes y le voy colocando una banderita identificando esa área como riesgosa, ¿ya? Después, ¿puede retroceder una, por favor? Otra más. Está avanzando. Eso, ¿ya? En la siguiente. Para esto tenemos que utilizar la metodología de desagregación, ¿ya? Que la metodología de desagregación, como los recursos son escasos, una vez identificados los principales procesos donde vayan a ocurrir los fraudes, identifico qué proceso, subproceso de la organización se ve afectado por el fraude, qué tipo de fraude se ve afectado, qué controles identifico actividades claves que puedan mitigar ese fraude y voy formulando una matriz de riesgo o un mapa que finalice en un mapa de riesgo por fraude, ¿ya? Donde voy priorizando, asignando recursos a aquellos que me vayan a implicar un mayor impacto dentro de la organización, ¿ya? Para esto voy definiendo los tipos de controles, ¿ya? Que pueden ser controles preventivos. ¿Puede avanzar una, por favor? Controles preventivos que van desde la definición de un código de conducta, definir políticas y procedimientos antifraude y entregar herramientas tecnológicas para que esto no ocurra dentro de la organización, ¿ya? Todo esto amparado en una cultura antifraude que debe provenir desde los más altos estamentos de la organización. Ojalá, o sea, lo ideal es que provenga desde el directorio, y el directorio con los gerentes superiores, con los ejecutivos superiores, fomenten una cultura de integridad y del hacer éticamente las cosas, ¿ya? Y esa cultura base a las políticas y a los procedimientos de la organización. Después tenemos otros controles detectivos, una vez que tenemos identificado las áreas de riesgo donde pueden ocurrir los fraudes. Tenemos el armazón, ya toda la cultura, todas las políticas, todos los procedimientos. En cada proceso vamos a ir identificando controles que vayan en pos de mitigar el fraude, ¿ya? Controles como de autorización, controles de roles, controles de integridad, de totalidad de la información. Y estos van a ir principalmente en la primera y segunda línea de defensa de la organización, ¿ya? Además, tengo que identificar la oportunidad en que la tercera línea de defensa que la desarrolla auditoría interna, la oportunidad en que va a aplicar estos tipos de controles de detección. Tengo que identificar, fomentar los canales de denuncia, implementar un canal de denuncia, ya sea a través de la página web o de otro medio. Identificar los datos transaccionales que motiven la no ocurrencia del fraude. ¿Puedo avanzar? Ya, con todos estos elementos, una vez identificados los tipos de fraude, dónde van a ocurrir dentro de la organización, puedo armar un modelo y los controles que lo mitigan, tanto preventivo como detectivo. Armo un modelo de prevención de delito, que es un blindaje que va a tener la organización
hasta para evitar este tipo de cometidos, ¿ya? Este tipo de daño y actos poco éticos y ilegales. Este modelo abarca con todas las definiciones desde el directorio hasta pasando por un encargado de prevención del delito del fraude que tiene que ser nombrado por la organización, le tiene que reportar a un comité de fraude, ¿ya? Y el encargado va a ser el responsable de identificar la área de riesgo y los controles que se encuentran diseñados para mitigar estos riesgos, los riesgos de fraude, ¿ya? Va a generar actividades de prevención, como identificarlo a través de la matriz de riesgo, ver si las políticas y procedimientos calzan con los riesgos identificados de fraude, va a tener que difundir, generando un plan de capacitación dentro de toda la organización para que fomentar la cultura de antifraude a través de un plan de capacitación y difusión. Este encargado de fraude, que generalmente lo desarrolla la tercera línea, auditoría interna, va a tener que desarrollar también actividades de detección, desarrollando auditorías de cumplimiento, revisión del canal de denuncia, coordinación de las denuncias y un seguimiento de estas. Va a tener que ir gestionando la respuesta a todos los hallazgos levantados, ¿ya? Va a tener que coordinar las acciones disciplinarias. Si es que se toma algún personaje, se identifica como una acción fraudulenta, va a tener que aplicar a lo mejor el código de reglamento interno de la organización, el código de conducta. Va a tener que registrar los casos y un seguimiento para ver su gestión. Y va a tener que comunicar las mejoras y las sanciones. Esta persona, a través de la tecnología, va a tener que realizar monitoreos frecuentes de la organización. Ya. Si tenemos todos estos elementos, podemos considerar un blindaje ante el fraude para la organización, ¿ya? Y esto va a reducir en gran medida la posibilidad de ocurrencia de este tipo de ilícitos. Ahora, este modelo, que conceptualmente va desde la más alta esfera de la organización hasta atravesando a toda la organización, puede ser más efectivo utilizando tecnología, ¿ya? Herramientas de TI para su análisis, ¿ya? Como por ejemplo, utilizando la tecnología en la definición de roles de los sistemas, los controles de acceso antifraude, o sea, que claro, que vayan en pos del no cometido de fraude, los análisis de datos que puede realizar el auditor interno o quien esté encomendado en verificar la ocurrencia de este tipo de ilícitos, levantar indicadores en tiempo real, ¿ya? Provenientes de las bases de datos de la organización, ya sea de la base de datos financiera, operativa, en aquellas áreas que se identifiquen más riesgosas para la ocurrencia de los fraudes. Se puede hacer un monitoreo a través de estos indicadores, tomando acciones en el momento, llevando una auditoría antifraude más ágil y tomando las sanciones respectivas, bueno, y evitando las pérdidas para la organización. Por eso, dentro de las ventajas del uso de la herramienta, está el uso del software, que están los procedimientos analíticos predefinidos. Como les digo, se facilitan los cálculos y recálculos de los procesos a través de rutinas. Por ejemplo, el programa IDEA tiene rutinas de cálculo y recálculo. Los auditores pueden acceder a los registros en forma remota. No es necesario ahora ir donde el auditado, y eso no lo hace tan invasivo. Los auditores pueden trabajar de forma independiente del auditado, se avanza más rápido, se puede realizar una mayor supervisión, se obtiene una mejora en el tiempo de respuesta y la calidad del trabajo y la oportunidad en la entrega de los reportes. Ahora no son reportes casi post, sino que son casi en el momento para tomar las acciones correctivas. Se provoca una auditoría continua que puede implementarse al instalar módulos en los sistemas de la compañía,
pero este tipo de auditoría continua, una cosa que quede claro es levantar las banderas rojas, los indicadores, pero eso va a dar solo señales de la ocurrencia de algún ilícito, pero eso, de igual forma, esa señal va a obligar al auditor a ir a evidenciar este ilícito, ¿ya? Y permite realizar procesamiento en paralelo de información. ¿Podemos avanzar? Por favor. Algunas de las herramientas más utilizadas para el combate antifraude de TI son los software generalizados de auditoría, ¿ya? Los software utilitarios, los datos de prueba y las aplicaciones de software de auditoría continua y en línea, ¿ya? Software generalizado de auditoría pueden ser todos los sistemas de análisis de datos que están en la actualidad, como el IDEA, el ACL o algún BA que tome los datos de la organización de las áreas más críticas, la ordene y se vaya generando indicadores que permitan ir monitoreando las áreas más sensibles, ¿ya? También hay software de análisis de datos estadísticos, de aplicar pruebas de los objetivos que vayan en tendiente a mejorar, o sea, a detectar no cumplimiento de los objetivos de control interno, de la integridad de la información, de autorización, de mantención. Todos estos sistemas facilitan el trabajo del auditor antifraude y permiten tener una mejor, una respuesta más oportuna de este tipo de cometidos. ¿Podemos avanzar? Bueno, para hacer más efectivo el uso de las herramientas TI, uno va levantando, como les comentaba, algunas alertas, algunas banderas rojas, ¿ya? Por ejemplo, tomando información de la base de datos, de los incrementos de datos, de gastos, incremento de los costos de venta, incremento de cuentas por cobrar, y uno va definiendo la tolerancia dentro de qué rango tienen que estar estos incrementos a lo mejor, o el incremento del costo de venta, y va generando señales de alerta de este tipo de información, ¿ya? La cual a través de sistemas de monitoreo la va verificando. Ahora este tipo de indicadores, aparte de servir al auditor, ¿ya? Para generar una auditoría en forma continua y en el momento, les sirve también a los dueños de los procesos, les pueden servir, a los mismos dueños de las distintas gerencias, pueden utilizar esta información de incremento de gasto, de incremento de costo, para ir monitoreando su gestión. Por otro lado, también tenemos el tema de los canales éticos, ¿ya? Los canales éticos que también es utilizar la tecnología a nuestro favor para la detección de fraude. No tenemos que olvidar que la forma más efectiva de detectar estos ilícitos es a través de la denuncia, ya sea de externos o del mismo personal de la empresa. ¿Podemos avanzar? Con todo esto, si tenemos ya la organización blindada con un modelo de fraude, ya tendiente a mitigar estos riesgos, nunca tenemos que olvidar que las organizaciones están compuestas por personas, ¿ya? Y los fraudes se ven motivados principalmente por que lo entrega este modelo del triángulo del fraude, por incentivos que van o presiones a las personas, por racionalización y por la oportunidad. Sobre todo en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID. Por ejemplo, presiones que recibe una persona de cumplir metas. A lo mejor recibe un ejecutivo, recibe algún bono por algún cumplimiento de la meta, por ingresos, por ventas, por crecimiento, y en este momento no es difícil lograrlo. Entonces es una presión fuerte, ¿ya? A lo mejor la empresa tiene problemas financieros y los dueños quieren mostrar una mejor cara al mercado. También se puede ver influenciado. Ese tipo de variable en la ocurrencia del fraude, ¿ya?
Por otro lado tenemos la racionalización. La persona a lo mejor ahora en este tiempo con COVID piensa, yo le he entregado tanto a la empresa, qué más da que tome algo del que no es mío, ¿ya? Entonces yo lo racionalizo y lo considero adecuado. Y por el otro lado está la oportunidad. En la actualidad los controles con todo esto de teletrabajo se han relajado mucho, ¿ya? Entonces hay que tomar las medidas para no perder de vista la supervisión, ¿ya? De los actos de las personas que forman parte y toman decisiones en la organización. Por eso les digo que pese a tener todos los factores, el mejor sistema, el mejor blindaje, los fraudes siempre van a estar presentes en las organizaciones. Aquí están, como les decía, los componentes de las acciones que provocan el fraude: la presión, la oportunidad y la racionalización, ¿ya? Que la presión está dada por la motivación, la expectativa de los análisis, el cumplimiento meta, las dificultades financieras de la empresa o de la misma persona, ¿ya? A lo mejor tengo mayores compromisos, tengo más gastos médicos, la compensación de incentivos, a lo mejor parte de mi sueldo es variable y tengo que cumplir metas. Bueno, el fantasma de los despidos, sobre todo en pandemia, la inseguridad laboral. Claro, uno no tiene certeza de si esto va a mejorar o no. Bueno, y con las facturas médicas. Por el otro lado, por el lado de la oportunidad, está la supervisión limitada de la gerencia, sobre todo con teletrabajo, ¿ya? A lo mejor la empresa vamos a tener que diseñar otro tipo de controles, otra forma de controlar en forma remota, que nos permitan tener seguridad. Bueno, el impacto de los controles internos, a lo mejor todas las empresas no estaban preparadas para salir de su lugar físico. A nosotros nos pasaba en Chile que de un momento a otro nos fuimos a las casas a trabajar y no sé, por los controles de autorización, no todos teníamos firma electrónica, ahora todos tenemos firma electrónica. Los controles de firma de cheque, a lo mejor no teníamos clave para firmar, para autorizar las transacciones, ahora las tenemos. Bueno, las reducciones de presupuesto, también, pues si a mí en Chile se optó, por ejemplo, por bajar consensuadamente en algunas empresas el nivel de remuneraciones, también es una presión. El descuido de las operaciones internacionales, las organizaciones con filiales en el extranjero van a priorizar cuidar lo que tienen más cercano, ¿ya? Las operaciones nacionales. Y como les comentaba, el otro factor es la racionalización. Ya con esto a lo mejor estoy tan atacado por el COVID que no sé, pero la línea de lo ético a lo mejor se amplió un poco, ¿ya? La psiqui, a lo mejor mucha gente no sabe si va a volver a trabajar o no a sus lugares de trabajo. La lealtad, uno es leal con el empleador, pero si estoy en dificultad económica, quizás piense que primero yo, después mi empleador, cómo se perciben las cosas. Bueno, y ahí vienen otro tipo de justificaciones. Eso es lo que, pese a todo, hay que tener en cuenta. Por otro lado, en tiempo de COVID, ahora todos estábamos más conectados, avanzamos como 5 años con esto del teletrabajo. No podemos olvidar las amenazas cibernéticas que, bueno, las comentó ya Vladimir. En el caso de nosotros, por ejemplo, esta semana fuimos víctimas de ataques por phishing, ¿ya? Donde nos solicitan los datos para ingresar. Nos mandan un correo. Un cliente, por ejemplo, fue víctima de un ataque pidiéndole, ¿cómo se llama? Le secuestraron la información, ya, y se la borraron entera en la del año. Y esto a cambio de criptomonedas, y ahí tenía una recompensa, pero no prefirió no cancelar la recompensa. Todos estos tipos de amenazas que genera esta presión del entorno, las tenemos que tener en cuenta. ¿Y podemos avanzar, por favor? Por eso, por el escenario actual, por todo considerando que la organización está compuesta por personas, ¿ya? Nunca tenemos que olvidar que lo mejor para el combate
del fraude es que la organización fomente una cultura antifraude, una cultura de integridad y una cultura de seguridad de la información. Y por el otro lado, el auditor, tanto interno como externo, tiene que seguir apagando, fomentando su escepticismo profesional. O sea, no porque me dicen algo que de una forma tengo que creerlo, tengo que demostrarlo, tengo que siempre ser escéptico, ¿ya? Porque en cualquier organización, ya sea pública, privada, no importando el tamaño de la empresa ni la industria, siempre va a existir la posibilidad de que ocurra un fraude. Eso es. Muchas gracias.